¿Qué tal? Mi nombre es Juan Sebastián Carvajal López, estudiante de Ingeniería Sistema de Computación Nocturna. Estamos en el área de pensamiento sistémico y el día de hoy daremos como tema el cerebro. Daremos respuesta a dos preguntas: ¿qué relación tiene el cerebro con el pensamiento sistémico y qué nos aporta el cerebro en la carrera de Ingeniería en Sistema y Computación? El cerebro es un órgano imprescindible, es el centro de actividad del sistema nervioso, regula acciones del organismo, rige funciones sensoriales y motoras, y se encarga de la integración mental. Está conformado por un 78% de agua, 10% de grasa y un 8% de proteína. Supone el 2% del peso corporal y gasta el 20% de la energía que utilizamos. Pesa aproximadamente 1.36 kilogramos. El cerebro se compone por 100.000 billones de neuronas y billones de células nerviosas, que se encargan de transmitir y recibir información mediante impulsos nerviosos. El cerebro se divide en 4 lóbulos: el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Lóbulo frontal se encuentra en la parte frontal de la cabeza. Es el encargado de permitir la adaptación a los cambios, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, el lenguaje, el control mental, el comportamiento social, entre otros. El lóbulo temporal se encuentra en la parte lateral del cerebro, desarrolla tareas visuales. Se reconoce como la corteza primaria de la audición. Allí se da el desarrollo del lenguaje y la memoria auditiva. El almacenamiento es a largo plazo. Incluye al hipocampo. Se da el conocimiento de estímulos táctiles y las respuestas emocionales. El lóbulo parietal, en donde llega la información sensorial, se procesa el dolor, se desarrolla el razonamiento matemático, el lenguaje verbal y permite el control de esfínteres. Lóbulo occipital estimula la memoria y el almacenamiento de los recuerdos visuales. Identifica colores y propiedades, capta movimientos fuera del espacio visual y transmite la información visual a otros lóbulos para codificar los recuerdos. Otras partes del cerebro son el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebelo, ubicado en la parte posterior del cerebro, controla los movimientos y el equilibrio, coordina la actividad motora, se encarga de automatizar todas las actividades del cuerpo, recibe información del mismo y coordina las acciones. El tronco encefálico se encuentra en la base del cerebro, controla las funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión y la presión arterial. Conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en el bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Hemisferios del cerebro: izquierdo o derecho. El hemisferio izquierdo, dominante en la mayoría de los individuos. En él se encuentran dos estructuras, como las áreas especializadas en el lenguaje y las exclusivas del ser humano. Especifica el área bronca, es la expresión oral, área que produce el habla. Las características del hemisferio izquierdo son las verbal, temporal, secuencial, símbolos basados en la realidad, expresión oral, simbólicos, lineal y lógico. Está demostrado que el hemisferio izquierdo tiende a desarrollarse más en hombres. Hemisferio derecho. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdos de caras y voces melodiosas. Este recuerda imágenes. Sus características son no verbal,
emociones y sentimientos, holístico, visualiza, fantasioso, formas y patrones, creatividad y expresión artística, muy intuitiva. Las neuronas son las células más importantes, ya que transmiten y reciben información mediante impulsos nerviosos. Algunas generalidades de las neuronas son los estímulos, hipnosis, viajan en una sola dirección y son destruidas después de pasar el impulso. Sustancias que pueden afectar el cerebro. Está la cafeína, que puede acelerar, la nicotina, que puede deprimir, y el alcohol paraliza el centro de control emocional y la coordinación muscular. También en ella se encuentran las drogas. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué relación tiene el cerebro con el pensamiento sistémico? Primero que todo, ¿qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico realiza un análisis de las partes y sus relaciones con otros elementos, permitiendo identificar causa y efecto en determinada situación. Es comprender el funcionamiento desde el conjunto de sus partes como un todo, a través del método científico. ¿Qué es el método científico? Recopila, que observa, ordena y clasifica. Interpreta, que analiza y argumenta. Y por último concluye, que es el problema, le da solución y toma una decisión. Ahora sí, el cerebro como un sistema. Vamos a verlo aquí. El cerebro funciona mediante estímulos. Digamos, un estímulo entra a través de los órganos de los sentidos, como el tacto, la visión, el habla, el oído. En estos momentos, digamos, a mí me tocan. Esto genera un estímulo, y un estímulo genera un impulso nervioso que es transmitido a través de una neurona. Esta neurona conduce, llega al cerebro. Ya en el cerebro lleva una información. Ya el cerebro se encarga de ordenar, clasificar lo que necesite. Luego interpreta, ahí ya es donde clasifica, argumenta, y ya luego pasa a concluir, que es mira el problema, da la solución, toma una decisión y vuelve y manda un impulso nervioso mediante una neurona que ya genera una respuesta. Bueno, la segunda pregunta es: ¿de qué manera aporta el cerebro a la ingeniería en sistemas? Bueno, eso tiene mucho que ver, ya que vemos cómo funciona un cerebro como un sistema. En la carrera de ingeniería en sistemas tiene mucho que ver, ya que si lo asociamos a la carrera, tiene el todo, porque un programador, ¿qué hace? Analiza, mira a ver qué puede hacer, genera, argumenta, mira el problema, mira a ver las soluciones posibles, toma una decisión y da la respuesta. Entonces, si asociamos esto, el cerebro como un programa, le pide a usted que ingrese cierto dato o un valor. Usted lo da, él ingresa, él se genera a través de un análisis, argumento, un orden que tiene eso. Y ya esto toma unas decisiones y mira qué respuesta le puede dar. Así mismo funciona el cerebro. Entonces, si lo asociamos al cerebro, a la ingeniería en sistemas, tienen todo que ver, ya que si estudiamos bien cómo funciona el cerebro, vamos a saber cómo podemos funcionar nosotros mediante un problema, cómo dar la solución, cómo argumentar, cómo estudiar un problema. Entonces, de esto allí es estudiar también cómo funciona el pensamiento sistémico.